De cadera a la que era sometida Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, y precisamente hemos invitado al doctor Juan hoy a nuestro programa para hablar precisamente de eso, de prótesis de cadera, porque ha avanzado mucho la ciencia y hay que decirlo. Lo primero, doctor, fue sorprendente la recuperación de Su Majestad. Sí, hombre, Su Majestad tiene una anatomía un poco especial, es una persona que está muy acostumbrada al deporte, es una persona fuerte, y luego también el hecho de poner una prótesis en vez de una osteosíntesis pues también mejora... Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes, porque si no... Para enseñarnos dónde se le había roto al rey. Sí, he traído también unas imágenes, sí. Luego si no las explico. ¿Por qué se producen las fracturas de cadera? ¿Cómo han avanzado las investigaciones sobre prótesis? Pues la primera pregunta que lanzaba nuestra compañera doctor Juan es ¿por qué se producen las fracturas de cadera? Porque afecta sobre todo a gente mayor, ¿verdad? Sí, las fracturas de cadera afectan fundamentalmente a gente mayor y más en mujeres que en hombres. Entonces hay un componente fundamental que es la osteoporosis, el grado de lo blando que está ese hueso, digamos, o la incapacidad para soportar traumatismos de ese hueso. Por eso es más frecuente en mujeres que en hombres y sobre todo en gente mayor. Eso es fundamentalmente. ¿Y en mujeres con sobrepeso más complicado también? ¿O no tiene por qué? Mujeres por sobrepeso no es por la osteoporosis, sino a lo mejor por el mayor grado de torpeza, ¿no? Por la falta de tono muscular, el mayor peso y el... Entonces, alguien como el rey, que no es mujer, probablemente no tiene osteoporosis, sí. Es un deportista de toda la vida. ¿Por qué alguien con su perfil pues la mala fortuna. tiene un accidente? Y aquí quiero mandar un mensaje también un poco a la gente que cuida a gente mayor o gente mayor que está en casa. Un traumatismo de cadera, una fractura de cadera, en nuestras urgencias, en nuestras consultas, en nuestros quirófanos, hay mucha gente que es típico de levantarse por la noche con la luz apagada para no molestar al resto, para ir al baño por problemas de próstata a lo mejor o por otros en el caso de las mujeres y con poca luz, tacatá. Entonces, sobre todo esta gente mayor que está en casa, alguna luz encendida, algún piloto, que no se molesten por encender una luz, quitar muebles bajos que hay alrededor, alfombras con las que puedan patinar o tropezar, eso es fundamental. Pero el calzado muy importante también. Para romperse una cadera no siempre tiene por qué haber una caída, ¿no? No tiene por qué haber una caída. La mayoría de las fracturas son por caída, es decir, la persona va, tropieza con la alfombra o lleva mal puesta la zapatilla y resbala y cae y se rompe la cadera. Esas son la mayoría. Hay un porcentaje menos importante que se produce la fractura y como consecuencia esa fractura ya con osteoporosis, entonces se cae. Es evidente, doctor, que este tipo de averías en el cuerpo humano son de las que ustedes resuelven y resuelven bien. La mayoría, sí. Yo creo que esto se ha avanzado una barbaridad y ahora es muy frecuente que la gente que tiene este problema, pues digamos, tenga una rápida recuperación. Al rey le hemos visto pues prácticamente en 48 horas con autonomía, con dos muletas, pero autonomía, ¿no? Entiendo también que lo que se ha debido avanzar es en los materiales que se utilizan. Ustedes introducen un material extraño en el cuerpo, un material extraño que lógicamente el cuerpo tiene que aceptar y funcionar en una parte tan elemental para el sistema locomotor del cuerpo, tiene que aceptarlo bien y ser operativo. ¿Qué materiales meten ustedes y cómo se ha avanzado y cuánto de importancia tiene el avance en ese tipo de materiales para resolver estos problemas? El mayor avance que ha habido es, independientemente de a lo mejor pues, los abordajes más pequeños, en incisiones con menos sangrado, menos destrozo de partes blandas y demás, está también en los materiales, como bien dice, y sobre todo, no ya solamente los materiales, sino la capacidad que esos materiales tienen para que el hueso los acoja bien, los acepte bien y los sujete bien. Lo rechace, ¿vale? además, el cuerpo Eso no es, rechaza. porque si les voy a enseñar, he traído unas prótesis un poco pues para que vieran que es lo que le habrían puesto al rey, sería, hablando un poco de lo que hemos hablado antes, del fémur y de la pelvis, esto sería una prótesis, esto sería el vástago que se metería dentro de lo que es el fémur, ¿vale? En la pelvis se pondría esta otra pieza, que es lo que se llama el cotilo, se prepararía la pelvis y se pondría este cotilo. ¿Atornillado y fijado entonces? Se pueden poner atornillados, se pueden poner cementados, o se pueden poner sin tornillos ni cemento, apretándolos. Esto que se llama... Parece que está hablando usted de la construcción de un piso. Un mecano. De verdad. Es un auténtico mecano. Más o menos. Entonces, se pondría... Eso es acero.
Acero inoxidable, Bueno, tungsteno. tiene que ser inoxidable, obviamente, pero no suelen ser aceros, suelen ser titanio, níquel, cromo cobalto, molibdeno, son aleaciones de metales. Ahora pitas, en los arcos de los aeropuertos pitas. Y luego, al vástago que le hemos puesto, en ese fémur, ¿vale? Le añadiríamos una cabeza, ¿vale? Sí. Entonces, esta cabeza se acoplaría en lo que es el cotilo que hemos puesto en esta pelvis, ¿vale? Con lo que ya el paciente ya tiene un movimiento de esa articulación, ¿vale? Y ya podría andar tranquilamente, con ayuda de unas muletas los primeros días. Correr, bailar. Eso es. Esto es casi una película. Puede hacer una vida totalmente normal. Esto, si nos lo llegan a contar hace muchos años, esto era ciencia ficción. Pues claro, antiguamente... Son hombres biónicos. En serio, ¿no? de verdad. Sí. Antiguamente una mujer, o un hombre, pero tenía una fractura de cadera y la cosa se complicaba mucho. Y ahora mismo parece ser que una fractura de cadera pues es un problema que se resuelve con cierta facilidad. Hombre, se resuelve con cierta facilidad. Lo que es, digamos, marquetería es relativamente fácil. Lo que ya es un poco más complicado, digamos, es que este tipo de pacientes son la inmensa mayoría pues de 80, 90 años. La recuperación. Entonces, claro, su recuperación, su estado general, pues a lo mejor no se resuelve tan bien. Hay abuelitas que a lo mejor se operan y no queda más remedio que operarles y hacerles a lo mejor una osteosíntesis y tienen 90 y tantos, 100 años. Porque Claro, siempre se puede operar, siempre. Es una buena siempre se puede operar. Hay que ver si merece la pena los riesgos a los que se va a someter claro. respecto a los beneficios que se van a tener. Entonces ahí es fundamental un poco la valoración del anestesista junto con el cirujano. Doctor, ¿y la recuperación? Más o menos de media. Yo sé que depende también un poco de la constitución de cada uno, ¿no? Pero al cabo de cuántos días, ¿no? El paciente que ha sido sometido a una operación Pues, de este tipo puede empezar a hacer vida normal, entre comillas, ¿no? Con muletas, andando. Según la calidad ósea, según la edad del paciente, según el tono muscular que tenga, la recuperación puede ser un alta, como ha sido por ejemplo la de Su Majestad el Rey, pues en 4 o 5 días, o pues a lo mejor cuesta más porque a lo mejor la abuelita se le complica también con un problema de orina, una infección de lo que sea, una subida de tensión, y entonces le lleva más tiempo el andar. Pero en condiciones normales una cirugía de estas al día siguiente ya se pueden sentar tranquilamente, al día siguiente o 2 días pueden estar caminando con ayuda con unos bastones. ¿Y la rehabilitación es dura? La rehabilitación, bueno, la rehabilitación de la prótesis de cadera no es especialmente dura. No, consiste en andar, doblar un poquito la cadera y poca cosa más. Doctor, nos ha facilitado material para que entendamos un poquito mejor, ¿no? Las fracturas y las prótesis de cadera, ¿las tenemos ya a su Sí, he disposición? traído unas imágenes, sí. Así que Se si las quiere, enseño. nos deja... Vamos a pedir que se levante usted, me deja a mí la cadera y el... A ver si no hacemos ningún cosa esta. aquí. Permiso. Y así el doctor se dirige allí, que tenemos ya la primera imagen que nos Aquí ha tendríamos, traído. por ejemplo, lo que he explicado antes, sería la pelvis y la parte proximal del fémur, con la cabeza, el cuello y la zona del trocánter. Si pasa a la siguiente, por favor. Sí. Ahí lo tiene. Entonces aquí tenemos una imagen radiográfica. En aquel caso se produce una fractura en la zona de los trocánteres. Siguiente. Y en ese caso hemos optado por una osteosíntesis, ¿vale? Sería un clavo, que también tengo un ejemplo en la mesa, luego se lo enseñaré, y en este caso una placa que va por fuera del fémur, el clavo iría por dentro del fémur, con un tornillo y en este caso con 2 tornillos. La siguiente. Aquí vemos una imagen radiográfica con el clavo puesto. Siguiente. Tremendo, ¿eh? En radiografía se ve muy bien, sí. Allí vemos otro tipo de fractura en la que hemos puesto una placa con tornillos. Siguiente. Y aquí, por ejemplo, tendríamos el caso en el que la fractura se produjera en la zona del cuello, ¿vale? Un poquito más proximal. En este caso se ha optado por una osteosíntesis con tornillos. Siguiente. En este caso se ha puesto una prótesis parcial. Ahora enseñaré si quieren. Una prótesis parcial, ¿por qué? Porque solamente se sustituye lo que es la parte proximal del fémur, no se sustituye la zona de la pelvis, no se pone el cotilo. Siguiente. Y en este caso sería, por ejemplo, el caso que se le ha hecho en Su Majestad el Rey, que sería una prótesis total, que como he explicado antes, se pone un componente ya en la pelvis, el cotilo, más luego el vástago con la cabeza femoral. Siguiente. En el caso de Su Majestad el Rey, estas son las imágenes que han facilitado, tenía 2 trazos de fractura. Tenía una fractura por aquí a nivel de la base del cuello y otra fractura a nivel del trocánter menor. Entonces, al producirse esta fractura, obviamente
los fragmentos se separan y como Su Majestad el Rey en la zona de la articulación ya tenía artrosis, esa articulación ya estaba estropeada y ese cartílago ya estaba estropeado, entonces con muy buen criterio, entiendo, se decidió sustituir esa cadera por una prótesis y solucionar ya los dos problemas de una vez, es decir, la fractura y su artrosis, porque además le venían infiltrando factores de crecimiento y plasma rico en concentrados plaquetarios y eso, que lo hacemos habitualmente en nuestras consultas, pero claro, la artrosis no se cura, se mejora, pero no se cura. La siguiente, por favor. Y aquí veríamos un poco lo que le hicieron, ¿vale? Sería la imagen que ellos han dado, pusieron aquí unos cerclajes para sujetar este fragmento, quitaron lo que es su cabeza femoral y pusieron la prótesis como he explicado antes. Sería un dibujo y una imagen aquí tridimensional. Y esto es lo que le hicieron al rey. Increíble. Pero doctor, da la sensación de que incluso al haber tratado la artrosis, me va a permitir un poco la expresión, pero uno sale mejor de lo que estaba. Pues sí, sí, porque a lo mejor tenía una cosa artrosis, tenía artrosis en esa cadera, con lo que Su Majestad pues ya iba un poco cojeando. A pesar de que pues le fueran infiltrando esto que venimos haciendo en las consultas o en los quirófanos con factores de crecimiento plaquetario y demás, para mejorar un poco su situación, bajar la inflamación y demás, la artrosis no se cura. Con lo que él iría un poco cojo, pues déjalo, pues ya veremos si me opero, ya veremos si me opero, hasta que con mala fortuna no ha quedado más remedio. Yo creo que lo tenía incluso pendiente, incluso hubo un comentario del propio Juan Carlos en ese sentido, de que ya, pues, lo que ya de alguna manera lo tenía como una duda, si se tenía que operar o no, pues parece ser que al final se le despejó. No le quedó más remedio, ¿no? Esa duda y, como decía usted, mataron dos pájaros de un tiro. Es una duda solo. ¿Ahora con la Seguridad Social nos cubren todas estas operaciones o solo una parte? No, por supuesto. ¿Y puede haber un riesgo con el tema de los recortes de sanidad que con tantos que hay? No, yo creo que la sanidad está cubierta por mucho que... Porque son operaciones caras y son operaciones muy caras. Son operaciones muy caras. Menos mal que has dejado el fémur porque parecías un hombre primitivo. Y eso que este tipo de piezas debe costar un dinero, ¿no? Sí, los implantes son caros, o sea, tanto los de osteosíntesis como los Por protésicos. curiosidad, ¿qué puede valer una pieza? Pues una prótesis de cadera, si es por ejemplo no cementada, pues podría costar de alrededor de unos 2.400, 3.000 euros, solamente lo que son los hierros. Es el coste que paga la Seguridad Social por obtener estas prótesis. Por comprar esas prótesis más luego la para operación, ponérselo. Sin la intervención. Más luego lo que es la intervención, la estancia, la sangre, los... Y esto no lo podemos empezar a fabricar nosotros. Va a ser complicado. Mientras estábamos viendo las imágenes, doctor decía que nos tenía que enseñar algo que había traído, ¿no? Sí. He traído también un clavo, explicando un poco la osteosíntesis, que el clavo se pone por dentro del fémur y con este tornillo fuera, ¿no? y este tornillo se sujeta a lo que es la cabeza femoral, se mantendría una osteosíntesis, y luego este es otro sistema en el que la placa se pone por la parte de fuera del fémur atornillada y este tornillo va. Y luego tendríamos la prótesis en la que se desecha ya lo que es la cabeza femoral y entonces se sustituye. Hay dos tipos de prótesis fundamentalmente, que sería, si me deja por favor el vástago. El vástago. Esto también lo necesita. Me he sentido además como en un quirófano. El vástago, el vástago. Tendríamos las prótesis parciales, como he explicado, en las que solamente se sustituye la parte del fémur, solamente se sustituiría esto, la parte del fémur, y entonces esto se pondría directamente sobre la pelvis, se pondría aquí, y estos son las prótesis parciales, porque solo se sustituye la parte del fémur, y luego tendríamos las prótesis totales, que son las que he explicado antes y que es la que le han puesto a Su Majestad el Rey, en la que tendríamos una parte del fémur y luego tendríamos otra parte que se pondría en la pelvis, que sería el cotilo, ¿vale? Y entonces por eso esto es una prótesis total en la que se sustituyen los dos componentes, tanto el fémur Doctor, ha sido de lo más gráfico, ustedes doctor. maravillas. De verdad. Doctor Juan, traumatólogo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tipo de intervenciones. Muchas gracias. Bueno, Oye, ha quedado clarísimo, ¿eh? Milagros de la ciencia, ¿verdad?